Muy bien, pues es un placer estar hablando ahora con Teresa Robles, que es una gran autora de hipnosis, de terapia en general, con una larga trayectoria en psicología, en antropología y, por supuesto, en hipnosis, sobre todo en esa hipnosis ericksoniana, que ella maneja muy bien. ¿Cómo estás, Teresa? Muy bien, Isidro, también es un placer para mí estar hablando aquí contigo. Estuvimos juntos hace 3 semanas. Sí, poco. Hace 3 semanas estuvimos juntos, aquí en ese maravilloso, estupendo curso que todavía recordamos que nos diste. Fue un placer, como sabes, estar con los alumnos y, por supuesto, contigo. Bueno, el motivo de que estemos hablando tú y yo ahora, Teresa, es doble. Por una parte, tenemos un capítulo que tenemos la suerte de contar con él para nuestro próximo libro, para el libro La Sociedad Hipnológica Científica, que será un libro monográfico sobre hipnosis en el manejo del dolor, y también un curso que vamos a recibir por parte tuya, un curso que, bueno, pues tenemos previsto para las fechas 6 y 7 de noviembre de este año de 2020, y que tanto el capítulo como el curso, con sus diferencias lógicamente, van a hablar de ese tema de la sabiduría universal, la sabiduría universal aplicada a la psicoterapia o la psicoterapia basada en la sabiduría universal. Y me Así gustaría es. que, para los que no saben un poco qué es esto, nos dijeras qué es la sabiduría universal. Pues mira, podría ser que es un concepto, es una técnica para producir disociación, pero para mí también es una creencia. El doctor Erickson decía que cada momento de nuestra vida quedaba grabado en nuestra mente inconsciente y que esas grabaciones, como todos sabemos, eran aprendizajes y recursos que podemos usar para resolver cualquier situación que la vida nos presente. Y como todo estaba en la mente inconsciente, para él la mente inconsciente era como si fuera una parte sabia, un reservorio de experiencias y aprendizajes. Y muchas veces, sobre todo en sus últimos 13 años, siempre en sus últimos 3 años, ponía el trabajo en sus manos de manera indirecta. Entonces, nosotros tenemos una maestría en México y buscando teorías, marcos teóricos para esa maestría, fui a dar con la física cuántica. Y la física cuántica propone que de la misma manera que en cada celulita tuya está tu ADN y por lo tanto la información completa sobre ti, así en cada parte del universo, perdón, voy a tomar agua, en, en cada parte del universo está la información de todo el universo. Cuando yo leí eso, dije, si toda la información del universo está dentro de mí y además está dentro de la persona que me consulta, pues yo voy a poner el trabajo en manos de toda la información del universo que yo soy. Y le he buscado varios nombres desde que me enteré de esto en el año 2001, que por cierto la lectura la hice 3 días antes del cumpleaños del doctor Erickson, que cumpliría ese año 100 años si viviera. Y hasta le escribí una cartita diciendo, doctor Erickson, te encantaría saber que no es solo la información de la vida de esa persona, sino toda la información del universo está en cada uno. Y entonces le fui cambiando de nombre y ahorita la llamo sabiduría universal. ¿Sabe? Porque es un término bastante neutro que no hace problemas a nadie. Sabiduría porque es toda la información. Universal porque es la misma en todas partes, en cada parte del universo. Pero para mí, Teresa Robles, esa sabiduría universal es como mi esencia, la fuerza creadora del universo. Y si pongo el trabajo en sus manos, en mi experiencia yo he visto, y vamos a trabajar con pacientes en este curso, todo se resuelve rápidamente, espectacularmente rápido. Y además mi forma de trabajar es poner el trabajo en manos de la sabiduría universal. La sabiduría universal es la terapeuta, yo soy el coterapeuta. Y muchas cosas van sucediendo. Me permite disociar porque si la persona habla con una parte suya, está disociada,
y por lo tanto está en un muy buen estado de trance. Además, si está observando cómo trabaja la sabiduría universal, no mete su parte racional o no se hace esfuerzos voluntarios que pudieran estorbar el trabajo. Así es que también es un recurso técnico muy importante. Y es un concepto desde la física cuántica, pero para mí, yo decía, es una creencia. Y en el caso del trabajo de dolor, más allá que puedo poner en el capítulo, estoy pensando cómo organizarlo. Sí. Organizarlo, estaba pensando lo que para mí son los diferentes niveles del dolor, y que hay dolores útiles e inútiles. Los útiles son los que nos dicen hay que ir al doctor, hay algo que se está dañando en tu cuerpo. Y los inútiles son los que ya se están tratando. Ya nos dijeron lo que nos tenían que decir y los estamos tratando. Pero hablo de diferentes niveles que hay que trabajar cuando haya que trabajar con dolor. El nivel físico, obviamente, que hay que checarlo médicamente, pero el nivel emocional, que podría equivaler al sufrimiento. El significado del dolor, importantísimo. ¿A qué sirve el dolor en la interacción con las otras personas? Y fíjate que lo del significado del dolor es muy importante. Yo tenía una paciente que tenía esclerosis múltiple y venía conmigo para quitar un dolor que tenía en el abdomen, y por más que hacíamos ejercicios, en el consultorio se le quitaba el dolor. En esa época había cassettes, se los grababa en un cassette y se los llevaba a casa, y no oía el cassette, o en la casa no se le quitaba o perdía el cassette. Hasta que se me ocurrió preguntarle, oye, ¿y ese dolor qué te dice? Y me dice que esa parte de mi cuerpo todavía está viva. Y entonces, ¿cuándo se iba a quitar el dolor? Si le servía para decirle que esa parte de su cuerpo todavía estaba viva. Y así puedo poner muchos ejemplos del significado del dolor y el dolor en la interacción. Pero lo que yo quisiera decir, que hay muchas técnicas, pues empecé usando las que vienen de la hipnosis clásica, la anestesia en guante, etcétera, visualizaciones, símbolos, etcétera. Y otros que les podría decir, pero fue el poner el trabajo y el dolor, la imagen del dolor en manos de la sabiduría universal, y que la persona aprenda a trabajar con su sabiduría universal, hace una diferencia tremenda, sobre todo para dolores crónicos e intratables. Fíjate que en uno de los hospitales gubernamentales más grandes, hay 3 sistemas de salud en México. Uno es el Seguro Social, la Seguridad Social para trabajadores del Estado, y otro para todos los que no tienen el seguro por una empresa o por el Estado. En uno de esos hospitales, que es dificilísimo entrar, me pidieron un taller para dar manejo de dolor. Pero yo quería, con sus pacientes del área de dolor, ¿cómo se llama? No me acuerdo, no me acuerdo, que es un área muy especial, no me acuerdo cómo la llaman, que son así dolores como prácticamente intratables. Ajá. Yo quería que me dieran chance de hacer un taller de 8 horas con esas personas para enseñarles técnicas de autohipnosis. Pero no había manera, porque ya ves cómo son esos hospitales, no sé si sea lo mismo en España, pero hay que firmar tal papel y el contralor no, y además tiene que pasar por el sistema legal para que te digan si sí o si no. ¿Y por qué 8 horas si aquí los hacemos todos de 4? Y el sindicato que dice que no puede tener abierto el domingo, nada más el sábado. Bueno, una locura. Y total dije, bueno, a ver qué puedo hacer, y ya sacaré este trabajo, y después les voy a decir, si les gustó el trabajo, pues hagamos otro, aunque sea un mes después, con las mismas personas. Era la primera vez que hice un ejercicio que es el que va a ser el eje central de ese capítulo para manejo de dolor, y que es trabajando con la sabiduría universal. Era la primera vez que lo hacía así formalmente. Pues después de las primeras 2 horas del taller, nadie tenía dolor allí. Ya habían practicado el ejercicio de autohipnosis. Nos metimos a trabajar otras cosas, y además el hospital les daba seguimiento, porque eran pacientes del hospital y de ese departamento, de ese departamento.
de esa área. Pues las personas siguieron pudiendo manejar el dolor con los ejercicios de autohipnosis que yo estuve enterada hasta como 10 meses después del taller que seguían bien. Después no, porque el jefe del servicio, que era amigo mío, ya no estuvo, nadie me pasó ningún reporte más. En todo caso, 10 meses es un tiempo muy significativo ya. Y es fascinante porque además, claro, realmente tú has introducido dentro de la psicoterapia y dentro de la hipnosis ericksoniana algo que es bastante nuevo, aunque te bases en Erickson, pero en sí tiene una personalidad, es algo bastante diferente. Pero volviendo al curso que voy a dar en noviembre, volviendo al curso, eh, una cosa muy importante es que la psicoterapia ericksoniana basada en la sabiduría universal no es ese el único punto. Por eso ahorita que estábamos revisando cuántas páginas tenía el capítulo, hay otros puntos que son importantes, muy importantes. Por ejemplo, cada vez más trabajo con menos información y trabajo más con ambigüedad y con proponiendo opciones, porque trabajo con lo que yo llamo que son temas individuales. Los seres humanos seremos únicos e individuales, temas universales, pero todos somos humanos y por lo tanto compartimos un montón de cosas. Todos nos hacemos heridas a lo largo de la vida, todos tenemos distinto tipo de dificultades en la relación con los otros y así crecemos al irlas creciendo. Todos tenemos en nuestra cultura occidental, no sé en la oriental, dificultades en la relación con nuestro cuerpo, de no cuidarlo, de no mirarlo, de tomarlo como un vehículo y casi como si no fuera parte nuestra, sino algo que usamos. Y yo creo que nosotros yo sigo los últimos años del doctor Erickson cuando él estuvo en silla de ruedas. Sí. Entonces, en esa época su visión estaba mucho más disminuida. Sus movimientos estaban muy disminuidos. No podía hacer voltearse rápidamente haciendo esto para ver qué gestos o distinguir las claves mínimas que Bandler y Grinder describieron que él distinguía, Sí. estaba haciendo la persona que tenía ya. Su oído estaba muy disminuido, es decir, su hija Betty Alice me decía que buscaba que le respondieran con monosílabos o con lo menos posible para que no le costara trabajo entender y que muchas veces no escuchaba, pero por el tono de voz se daba cuenta si era sí o era no o qué era. O casi promovía que la persona diera esa respuesta. Pero es la época más exitosa y además yo he conocido en esa época, casi no daba consultas, daba seminarios, un seminario a la semana de 3 días que venían de todo el mundo a verlo y a lo mejor una consulta o dos. Yo he conocido a personas que asistieron a esos seminarios que nunca fueron el paciente identificado con el que él ensayaba las técnicas, Ajá. pero esas personas coinciden en que su vida cambió después de ese seminario. ¿Por qué cambió su vida después de ese seminario? Porque el doctor Erickson, aunque estaba trabajando con un paciente que se sentaba en su famosa silla verde, donde se sentaba el paciente con el que él iba a trabajar, Sí. en realidad trabajaba temas universales que les tocaban a todos, a todos. Y una vez un asistente a estos seminarios le dijo, doctor Erickson, no entiendo, hemos visto trabajo con 3 o 4 pacientes. A todos les hace las mismas inducciones, que cómo es ser una mente sin cuerpo, cómo aprendimos el alfabeto, que tu mente inconsciente te va a traer recuerdos que seguramente son agradables. ¿Por qué les repite lo mismo a todos si usted ha dicho, y está escrito, que todos somos personas únicas e individuales? Uh-huh. Y le contestó con su voz pausada de que ya le costaba trabajo hablar. Los temas pueden ser lo mismo,
pero los corto a la medida de cada quien. Y los temas eran los mismos porque eran temas universales. En Estados Unidos en ese tiempo todo el mundo había aprendido el alfabeto. Era un Claro. tema universal. Y cualquier niño que aprende a leer y escribir está confundido entre cuántas bolitas, cuál es la A, cuál es la O, cuántas jorobitas tiene la N y cuántas la M. Es un tema universal, que además tenía implícito muchísimas sugestiones al hablar de cómo aprendimos el alfabeto. Entonces, yo trabajo mucho con temas universales y de verdad las personas con las que trabajo sé muy poco de su vida. Sé lo que me dicen en los primeros 2 minutos o lo que me dicen por teléfono o sé algo de su vida por el comentario que ellos hacen. Yo también digo que hay información útil y información inútil. La información inútil es la que pregunta el terapeuta por curiosidad. Y la información de cajón, ustedes dicen de cajón, cuántos años tiene, si está casado o no, etcétera. Yo eso prefiero que la tome la secretaria o llenarlo después porque por reglamentos mexicanos, tengo que llevar un registro de cada paciente. Pero lo tomo después o le pido a la persona que lo llene y me lo mande de regreso después. Pero la información útil, si una persona tiene un dolor, es saber si ha ido al doctor, ¿verdad? Y qué diagnóstico tiene. Yo trabajé en un hospital infantil, el más grande de la Ciudad de México, con niños con problemas en el área de nefrología, niños con problemas del riñón, y me encontraba con niños que durante 3 y 4 años habían ido con distintas psicoanalistas que les habían interpretado, no sé, en función de qué se seguían orinando en la noche y en el día, y que cuando aumentaba iban a terapia familiar y las terapeutas familiares lo tomaban como un síntoma de que es emergente dentro del sistema familiar. Y a nadie se le ocurrió preguntarle al pediatra o decirle al pediatra lo que estaba pasando, ni al pediatra hacerle estudios. Entonces, información útil es si hay una cuestión médica, es ver que se esté tratando, ¿verdad? Que se haya investigado. Claro. En pacientes psiquiátricos o pacientes con adicciones, con los que trabajo mucho, una información útil, también saber qué diagnóstico hay, si hay adicciones, si no hay un diagnóstico paralelo también de alguna cuestión, un desorden psiquiátrico, pero también si las conductas de esta persona pueden poner en peligro la integridad física de ellos mismos o de los demás. Eso es una información importantísima, ¿verdad? Claro. O si está cometiendo delitos. Entonces, pero hay mucha información inútil. Entonces, casi nada de información, trabajando con temas universales. Hago la hipótesis a partir de que llega y cuando me dice que llega y casi siempre yo empiezo hablando antes que la persona. Hacemos un plan de trabajo. Y la otra cuestión con la que trabajo, a ver, la sabiduría universal, los temas universales, mucha conversación hipnótica y cada vez mis ejercicios de trance más cortos. O hago 8 o 10 ejercicios en un trance de 15 minutos. Desencadenando procesos de manera protegida y para eso utilizo palabras que el inconsciente en español los entiende porque son adverbios y son un juego de palabras, como protegidamente, automáticamente, saludablemente, con mente saludable, con mente automática. Y bueno, ambigüedad, pidiendo poca información, poniendo el trabajo en manos de la sabiduría universal con temas universales, me faltan cosas. Pero en realidad, Teresa, yo creo que Bandler y Grinder decían que los buenos hipnotizadores no saben muy bien lo que están haciendo. ¿Tú crees que eso te ocurre? ¿Estás en ese momento en un estado de esa inspiración que te da la sabiduría universal? Y bueno, claro, lógicamente tienes un esquema de lo que vas a hacer, pero una gran parte de todo eso Y no a sabes. veces cambio radicalmente el esquema. Claro. Yo lo que sí sé que hago
y no lo escribí en ese capítulo porque ahora lo he puesto en palabras y me he dado cuenta racionalmente, no lo escribí en ese capítulo, es que lo primero que hago es que me conecto con la persona de adentro a adentro con la intención de conectarme. Y eso me pasa mucho cuando doy consultas por teléfono. Si no veo a la persona, hay personas que a fuerzas quieren un Zoom para verme, pero si no veo a la persona, para mí es mucho más fácil conectarme con esa persona, porque no me distraen sus gestos. Entonces me conecto con la persona de adentro a adentro y aparecen imágenes. Y cada vez que aparecen imágenes, pues pregunto, digo, acaba de aparecerme una imagen que no sé si tiene que ver contigo, porque no voy a ponerle algo que no corresponda, o si tiene que ver conmigo. ¿Quieres que te la comente? Y si me dicen sí, que todo el mundo me dice sí porque tiene curiosidad, pues les comento la imagen. Entonces, y casi siempre es importantísimo. Una vez llegó conmigo una mujer que al abrir la puerta yo del consultorio, que en ese lugar daba la sala de espera, veo una mujer arregladísima, peinada de salón, con ropa de marca, maquillada, muy arreglada, elegantísima, más que lo que correspondía para ir a una consulta de terapia, ¿sí? Y al estirar la mano para darle la mano, me viene la imagen de una pordiosera estirando la mano. Yo dije, ¿cómo le voy a decir a esta mujer? Cierro la puerta, se sienta, le explico cómo son estas técnicas y que son ejercicios de imaginar y aparecen imágenes. Y le digo, oye, pues me apareció una imagen cuando nos dimos la mano. ¿Quieres que te la diga? A lo mejor no tiene nada que ver contigo. No te vayas a molestar porque a lo mejor no tiene nada que ver contigo. ¿Sí? Pues te vi como una pordiosera estirando la mano. Y me dijo, así me siento, limosneando amor y limosneando el dinero que me corresponde, llorando. Entonces ahí me habló de que ella heredó, ya supe quién era, alguien muy conocido en México, que heredó una cadena de restaurantes, tiendas, muy conocida, no sé si es solo en la Ciudad de México o en otros lados más, pero me dijo, mi mamá murió, me heredó esto, mi mamá es una mujer empresaria muy conocida, y mis hermanos y mi marido lo administran y me dan lo que quieren. Y me dicen que yo me dedique a hacer pasteles porque es para lo único que soy buena. Y entonces trabajamos con la pordiosera y demás. Pidió cita la siguiente sesión y alguien habló de su parte para cancelar y cambiar la cita para 15 días después. Y a los 15 días la cancelaron a tiempo y ya no vino y ya no me acordé de darle seguimiento. Y más de un año después me dice, me habla y no me acordaba ni del nombre, por el apellido sí. Y me dice que quería ir a verme para tomar un café conmigo y contarme qué había pasado. Pues le digo que sí, la reconozco inmediatamente y me dice, bueno, pues ese día que salí, me fui directo al abogado, un amigo de toda la vida abogado, y le dije, me quiero divorciar y quiero recuperar y manejar mi empresa. Y no sé si te habrás dado cuenta que cambió la empresa, el logo de nuestros restaurantes. El logo diferente es el mío y el antiguo lo siguen usando mis hermanos. Y la manejo y soy feliz todos los días y todas las mañanas de llegar a trabajar. Y estoy aprendiendo a administrar. Y un día que estaba sentada dijo, este hombre me dijo que solo soy buena para hacer pasteles. Voy a agregar mi línea de pasteles. Y agregó su línea con 3 pasteles. Dice, y no solo los vendo en mis restaurantes, sino ahora hasta les hurto a mis hermanos. Entonces, pues pasan cosas así. Conectarte y seguir tu intuición, pero siempre preguntando. Porque yo sufrí en la vida
durante la época que estuve en psicoanálisis, de que cualquier cosa que dijera, no, esto no tiene que ver conmigo, me decían, es que es inconsciente, es que está reprimido. Y no quiero hacer eso a mis pacientes. Siempre les... Claro, es un concepto de inconsciente muy distinto, el concepto ericksoniano de inconsciente y el concepto psicoanalítico. Claro. Y realmente en este trabajo, sabes que te he visto trabajar alguna vez y desde luego es impresionante verte trabajar. En este sentido, lo que observo es que tú además seguro que utilizas mucho de la autohipnosis porque realmente la imagen que tú das como terapeuta es bastante buena, es realmente muy sólida y al mismo tiempo das una impresión de seguridad, pero también de flexibilidad. Entonces, háblanos un poco también de tu autohipnosis. Pues sí, y es lo que yo les enseño a mis alumnos mexicanos aquí en la maestría, que tú conociste bastantes de ellos, Uh-huh. que es muy importante y por eso el libro que se llama Concierto para cuatro cerebros en psicoterapia, cerebro izquierdo, cerebro derecho, pero del paciente y del terapeuta, que es muy importante que el terapeuta y el paciente estén en un muy buen trance. Desde que se hablan por teléfono, desde que se conectan. Y obviamente la conversación hipnótica están los dos en trance. Y entonces hay distintas maneras de entrar yo en trance. La primera y más fácil es ponerme en el lugar del paciente e ir imaginándome cómo me sentiría yo en su lugar. Y entonces es donde me aparecen recuerdos de mi vida, de donde cuento anécdotas o imágenes como esta. ¿Sí? Desde antes de abrir la puerta ya me estoy tratando de conectar con la persona que está allá, desde antes de abrir la puerta del consultorio. Ahora aquí que estoy en un departamento, desde antes de abrir la puerta de la calle y esperando que suba en el elevador, yo ya estoy buscando conectarme con esa persona. Claro, yo sé que algunos que nos están viendo dirán, pero esto es muy difícil. Teresa, un poco como el doctor Erickson, es una persona con una dotación especial, muy receptiva a lo que su subconsciente le dice. Creo que yo no podré hacer lo mismo que ella, pero tú parece que me estás diciendo que no, que es algo que se puede aprender. Claro, es algo que hay que practicar. Todas nuestras potencialidades hay que desarrollarlas en habilidades. Todo es practicarlo. A nuestros alumnos, en el segundo semestre de la maestría hay una materia que se llama Grupo de Crecimiento y toda esa materia son ejercicios de percibir al otro y yo no digo que sea para desarrollar su percepción, sino para que se den cuenta de que perciben, porque no lo creen. Dicen, ay, qué tontería esto que me estoy imaginando, no puede ser. No, tienen que darse cuenta de que sí perciben. Claro. Todos percibimos más de lo que creemos, pero lo rechazamos, nos parece tontería. Claro, este es un tema en el que tú te has atrevido con lo que otros terapeutas quizá no se atreven. Introducir un poco pues, esa física cuántica, esa teoría holográfica del universo, incluso creo que la resonancia mórfica de Sheldrake también, ¿verdad? De Sheldrake, sí. Sheldrake, que empezó hablando de resonancia mórfica, ahora habla de campo morfogenético, un campo donde se generan patrones y que influyen sobre nosotros mismos, sobre las otras personas y sobre las siguientes generaciones. Es muy importante, es muy interesante. Es como si nuestro cerebro, para Rupert Sheldrake, fuera un receptor y un transmisor. La memoria estaría fuera del cuerpo. Y nuestro cerebro como transmisor está transmitiendo todo lo que pasa a través de él, que es todo. Emociones, sensaciones, movimientos, todo, imágenes, ideas. Y lo va grabando en un campo que el campo llama ahorita campo morfogenético. Empezó hablando de resonancia mórfica porque él decía lo que pasa en una célula, en otro que tiene una forma similar, resuena. ¿Sí? Pero ahora habla de campo morfogenético, ya desde hace bastante tiempo.
Y entonces, cuando lo queremos recordar, nuestro cerebro funciona como receptor y recordamos eso. Y entonces ese campo está ahí grabado. Y otras personas hacen algo parecido y esa marca es como si se fuera reafirmando y haciendo cada vez más profunda o cada vez que repetimos algo. Se hacen esas marcas más profundas. Y entonces influyen sobre las nuevas generaciones y sobre nosotros mismos de regreso. Y de esto también tengo ejemplos que podrían sonar a brujería, más en Europa que en México, pero que son ejemplos muy espectaculares de la utilización del campo morfogenético. Bueno, pero también algunos de los casos de Erickson podrían parecer brujería, era una de las cosas que él hacía. Y yo creo que tenemos aquí a una mujer como tú, que si Erickson era un sanador americano, tú eres una sanadora mexicana, desde luego, con una capacidad sanadora importante en esa conexión, entiendo, con tu intuición, con tu hemisferio derecho del cerebro y, por qué no, con esa sabiduría universal. Y la Así que el espero. que nos vas a dar, pues puede que nos cambie también a nosotros en muchas cosas. Y bueno, creo que este curso que repetimos va a ser el 6 y 7 de noviembre, va a ser un curso online, pero no por el hecho de ser online va a resultar un curso aburrido, ni mucho menos, ni frío, lo que va Va a a ser tener una... muy interactivo. Claro, Voy a hacer ejercicios para todo mundo. Podemos ver pacientes, Isidro. sí, naturalmente. Podemos ver pacientes entre las personas del grupo o otros. Voy a hacer ejercicios para todo mundo. También podemos dividir el Zoom, no sé si ustedes saben, en pequeñas salas. Y ustedes se Sí, pueden poner a trabajar en las pequeñas salas y yo paso de una a otra a ver qué es lo que están haciendo y apoyarlos si necesitan o pueden hacer un clic y llamarme para que vaya a su sala. Entonces va a ser un curso muy interactivo. Acabo de dar uno de 3 días, ajá. creo que fueron 6, 7 horas diarias, viernes, sábado y domingo, el fin de semana pasada en Francia. Y no estuvo cansado. Así es que 2 días está excelente. Sí, yo creo que además después seguramente nos apetecerá ampliar, claro, pero es un buen botón de muestra, es un buen No, principio. es muy buen tiempo para darle para proponer y enseñarles la psicoterapia ericksoniana basada en la sabiduría universal. Es muy buen tiempo, excelente. Es el tiempo Les- adecuado, yo creo. Muy bien, y también ese capítulo que vamos a incluir en nuestro próximo libro, también en el tercer libro de la Sociedad Hipnológica, figura ese capítulo tuyo sobre la sabiduría universal, pero ahora la sabiduría universal o la psicoterapia basada en la sabiduría universal aplicada al dolor. Ese será el tema en este cuarto libro que estamos preparando, como tú sabes, con autores internacionales, pues con mucho prestigio, como es su caso también. Así que, Tere, como siempre, yo creo que ha sido un placer enorme hablar contigo y bueno, pues dentro de poco estaremos ya viéndonos todos en ese estupendo curso y pues, seguramente para el año que viene tendremos ya a la venta ese cuarto libro de hipnosis en el manejo del dolor de la Sociedad Hipnológica Científica. Así que Excelentes todos sus libros, Isidro. muchas Buenísimos. Muchas gracias. Y tú que has contribuido también de forma importante al tercero, desde luego. Y qué lástima que no pudimos hacerlo para los otros dos anteriores, pero bueno, para el cuarto sí. Para el Siempre cuarto hay sí. un comienzo. Claro que sí. Entonces, nada, ahora te mando un abrazo muy fuerte desde Madrid, en mi nombre y en Yo los también te mando miembros un de abrazo la muy Sociedad. fuerte y te agradezco mucho haberme invitado a dar este curso y a participar en los 2 libros. Te agradezco muchísimo, es un honor. Un placer y por supuesto un honor para nosotros. Entonces, hasta muy pronto, Tere, y estamos en contacto. Sí, hasta luego.